Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos cordiales, mis amigos, bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 6 y vamos a continuar con nuestro estudio de esta sección tan importante de la palabra de Dios. Pero antes de tener el estudio bíblico, me gustaría orar por nuestros oyentes. Sepa, mi amigo, que siempre los recuerdo en mis oraciones. Oremos al Señor. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, esta maravillosa revelación tuya que nos muestra más y más el plan que tienes para nosotros y los pasos a seguir en esta vida. Sí, mientras peregrinamos por esta tierra, te agradecemos por los medios de comunicación como la radio, que nos ayudan a esparcir tu palabra, y te pedimos que el ministerio de la misma edifique y fortalezca a muchos. Te agradecemos, Padre, por nuestros hermanos en Cristo, en especial por los que son de avanzada edad. Te pedimos por ellos que tú les des fuerzas y los animes en la esperanza de tu venida, sabiendo que van a pasar a la eternidad contigo. Consuélales y fortaléceles, Padre. Te agradecemos también por los jóvenes que escuchan este programa de enseñanza bíblica y te pedimos que obres también en sus vidas. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, con su Biblia abierta en Romanos 6, vamos a continuar nuestro estudio. Quiero contarles que ayer Lehman Strauss tuvo el privilegio de guiar a un señor de 62 años a los pies de Cristo. Después de orar a Dios y llorar y pedirle a Cristo que lo salvara, le di seguridad de salvación con un versículo de la Biblia. Ese versículo era Romanos 10:13, y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y le pedí que lo leyera en voz alta y que lo repitiera. Luego le pregunté, según ese versículo, ¿qué debe hacer para ser salvo? Y me contestó, invocar el nombre del Señor. Y le dije, ¿y eso involucra pedirle que lo salve? Y me dijo que sí. Y luego le pregunté, ¿y qué dice ese versículo que es usted? Su rostro se iluminó y me dijo, bueno, ese versículo me dice que yo soy salvo. Y se quedó allí sentado mientras sus lágrimas recorrían sus mejillas y me dijo, ¿sabe? Mi esposa dice que una vez que uno es salvo para siempre. Y yo le dije, su señora tiene razón, es así. Y después me dijo, entonces el hecho de que yo soy salvo quiere decir que no importa lo que haga o cómo me comporte. Yo le respondí, desde ya que importa. Justamente él sacó el tema que estamos tratando en estos días, en Romanos 6. ¿Puedo irme y continuar pecando ahora que voy al cielo? Mi amigo, si recibió a Cristo en su corazón de verdad, buscó el perdón de sus pecados y experimentó en verdad el nuevo nacimiento, ahora tiene a Cristo como Salvador. Él nos salvó del pecado. Y obviamente no vamos a manifestar deseo de seguir pecando como lo hacíamos antes. Si ahora usted es un hijo de Dios, va a querer agradecerle y agradarle. Después este señor me hizo otra pregunta. Me dijo, yo no quiero pecar, eso lo comprendo, pero ¿cómo voy a poder tener victoria sobre el pecado? Curiosamente, es el tema que estamos tratando en Romanos 6. ¿Cómo puede el creyente vivir una vida triunfante, una vida victoriosa sobre el pecado? Nosotros estuvimos estudiando la doctrina de la justificación, comenzando en Romanos 3, 21, hasta capítulo 5, inclusive. La doctrina de la justificación. Pero Pablo en Romanos 6 está tratando con la santificación. En la justificación, Dios libra al pecador arrepentido del castigo por el pecado, pero en la santificación, Dios libra al pecador arrepentido, al creyente, lo libra del poder del pecado. Y Romanos 6 trata el tema de la santificación.
No olvidemos el hecho de que este argumento es una continuación del capítulo 5 y que la justificación no se pone a un lado en el capítulo 6, sino que en el capítulo 6 Pablo está enseñándonos cómo podemos obtener victoria sobre el pecado. Nosotros, los justificados, ¿cómo podemos obtener victoria sobre el pecado? Vamos a leer esos versículos y luego continuaremos con el estudio. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo dice, jamás. Dios no permita que esto suceda. Ni siquiera piensen en algo así. Ciertamente no vamos a continuar en el pecado. Ahora, Pablo va a enseñarnos cómo vivir en triunfo, cómo vivir en victoria sobre el pecado. Este pasaje de la Escritura está muy detallado y es difícil, no es fácil de exponer y de interpretar. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mis amigos, eso es un hecho que debemos aceptar. Hemos muerto al pecado. Y fíjese en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, en primer lugar, hay algo que tenemos que saber. Subraye esa palabra, por favor, sabéis, en el versículo 3. Se trata de una palabra sumamente importante en el argumento del capítulo 6. También fíjese versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ve allí la palabra en versículo 6, sabiendo. Y fíjese ahora, por favor, en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En este párrafo, mis amigos, hay cosas que debemos saber. Fíjese en versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pablo está diciendo lo siguiente, miren, ¿no saben esto? Aquí hay algo que tenemos que saber. Y lo primero que tenemos que saber está en el versículo 3, es que hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para muerte. Y dijimos en el programa anterior, el bautismo es en Cristo. Versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien, ahora avanzamos al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir con esto de viejo hombre? ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, en primer lugar, yo creo que el término viejo hombre no significa la naturaleza carnal y todas las posibilidades y disposición a pecar. Creo que Pablo no está diciendo que nuestra naturaleza carnal, con todo su potencial, fue crucificada con Cristo, ni está diciendo que nuestro estado moral previo a la salvación, o la carne, con todos sus afectos, han sido crucificados. Yo creo que el viejo hombre aquí simplemente se refiere, y creo que lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 12, a donde dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora bien, nosotros sabemos que en Romanos 5:12 ese hombre es Adán. Por lo tanto, el viejo hombre es el hombre que yo solía ser en Adán. Miren, toda persona o está en Adán o está en Cristo. Si usted nació de nuevo, si usted recibió a Jesucristo como su Salvador, entonces está en Cristo, y el viejo hombre, según Romanos 5:12, es el hombre que usted solía ser en Adán.
Ahora, lo que Pablo estaba enseñando en Romanos 5:12 es que una vez estaba en Adán, pero ya no es así y ahora estoy en Cristo. El viejo hombre es el hombre que una vez fui antes de ser salvo, el hombre que ya no soy. Ahora, hemos visto varias veces que el viejo hombre que yo era en Adán es el que fue crucificado con Cristo. Nuestro Señor vino y tomó a ese hombre y lo hizo parte de sí mismo para poder exterminarlo y quitármelo de encima. Yo dejé de ser ese hombre que solía ser en Adán. Como cristiano, no estoy más en Adán, estoy en Cristo. El viejo hombre es el hombre que era antes en Adán. Es mi vieja humanidad. No es la naturaleza carnal que aún está en mí. Ahora, alguien puede sugerir, y el Dr. Lloyd Jones lo hizo, que la crucifixión es un proceso muy lento, que lleva mucho tiempo. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es que el viejo hombre está pasando por un proceso de crucifixión. Pero yo no creo eso, es que Pablo no dijo eso. Pablo aquí está hablando de algo que ya sucedió. No es algo que está sucediendo lentamente por medio de un proceso. Claramente leemos en el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Creo que no se trata de un proceso, la crucifixión terminó, de una vez y para siempre. Ahora, hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan con esta frase del viejo hombre, y me gustaría que viésemos juntos algunos ejemplos para dejar en claro quién es este viejo hombre y qué significa este término en Romanos 6. Vamos por un momento al libro de Efesios, capítulo 4, y leemos allí en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a Colosenses 3, versículos 9 y 10. Allí nos encontramos de nuevo con esta expresión. Pablo dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y después tenemos otro versículo en Gálatas 5, 24. Dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En estos versículos que leímos se nos dice que debemos hacer algo. Se nos dice que dejemos de lado al viejo hombre. En Efesios 4, despojaos del viejo hombre. En Colosenses 3 también. Pero aquí en Romanos 6 no se nos manda a hacer nada. No se nos dice que el viejo hombre se ha crucificado a sí mismo, sino que fue crucificado. Sé que alguien va a decir, ¿no es una contradicción? En el capítulo 6 de Romanos dice que el viejo hombre ha sido crucificado, y después en Colosenses y Efesios se nos manda a despojarnos de él. ¿No es una contradicción de términos? Creo que no lo es. Si usted ve que el término viejo hombre significa Adán, entonces entenderá que cuando Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, quiere decir que debemos despojarnos de las características, la conducta y el patrón de vida del viejo hombre. Creo que significa eso, mis amigos. No me pueden mandar a que me deshaga de algo que ha sido crucificado. Creo que la dificultad está en los términos. Lo que Pablo está diciendo, en efecto, es: no sigan viviendo como si aún fueran ese viejo hombre, porque ese viejo hombre murió. No continúen con ese patrón de conducta como si él estuviera ahí. Despréndanse de esas características. Despójense de esa antigua forma de vivir. Creo que ese es el significado de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Jamás se nos pide que crucifiquemos al viejo hombre. ¿Por qué? Bueno, porque eso ya sucedió. El viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz, y la Biblia no enseña en ninguna parte que debemos crucificar al viejo hombre.
La Escritura no dice en ninguna parte que hagamos eso. La razón obvia es porque está muerto. Dice versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No lo olvide, es un factor muy importante. Es algo que usted y yo debemos saber. Es algo que debemos saber, dice Pablo. Él dice que sucedió. Y habíamos leído en Romanos 6:4 que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí descansa el poder que levantó de los muertos a Cristo, según leemos en Efesios 1:19 y 20. Mis amigos, somos identificados con Cristo en su muerte y sepultura para que podamos ser copartícipes de su vida y el poder de su resurrección. La justificación no puede separarse de la santificación. Experimentar los beneficios de la muerte de Cristo es expresar las bendiciones de su vida. Andar en vida nueva es andar en pureza y santidad de vida. Y el poder que fue demostrado gloriosamente en la resurrección de Cristo es el mismo poder que está a nuestra disposición para vivir en santidad. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, hasta donde yo sé, y puede que me equivoque, esta palabra plantados aparece por única vez en el Nuevo Testamento en este pasaje. Yo no la encontré en ningún otro lado y sugiere la idea de ser unidos los unos a otros. Los creyentes deben darse cuenta que si han sido unidos con Cristo en su muerte y sepultura, entonces deben necesariamente ser unidos con Cristo en su resurrección. El comportamiento del creyente es ordenado y controlado ahora por el poder de la vida nueva. Como unos hermanos siameses, podemos decir, cuyos cuerpos están conectados, cuya sangre fluye por ambos cuerpos, de la misma manera sucede con cada creyente, ya que éste está conectado vital y orgánicamente al Señor Jesucristo. La muerte de Cristo pasa a ser nuestra muerte, su sepultura pasa a ser nuestra sepultura y su resurrección nuestra resurrección. Y me acuerdo de 1 de Juan 4:17 que dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mi amigo, aprópiese de esta verdad, siémbrela en su mente. Creo que uno de los grandes secretos de la vida de santidad se encuentra aquí, en estos versículos que estamos estudiando. De hecho, permítame sugerirle algo, y espero que muchos de ustedes acepten este desafío. Memorice cada versículo de Romanos 6. Lehmann Strauss lo ha hecho a través de los años. Los 23 versículos, y han sido de muchísima ayuda, y sé que van a ser de ayuda para usted también. Mire, no se desanime, lea el capítulo una vez al día y luego memorice un versículo por vez. Luego lea el capítulo de nuevo y vaya practicando los versículos que sabe y sume versículos nuevos. Y cuando se quiera acordar va a saber todos esos versículos de memoria y va a saber lo que dicen. Ahora, me habrá escuchado decir varias veces que para poder entender lo que un pasaje significa, uno debe por lo menos saber qué dice. Muy bien, aquí estamos en este 6º versículo. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, observe, esto ha pasado, fue crucificado, dice, y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En primer lugar, hay algo que tenemos que saber, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que Adán fue crucificado? ¿Lo sabe? Un escritor subraya que el conocimiento aquí no es un conocimiento experimental, sino que en este caso, al igual que en otros, se trata de la experiencia de la fe. Y podemos citar Gálatas 3:7 como ejemplo. Por un momento vaya ahí, por favor, en su Biblia. Gálatas 3:7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
es algo que tenemos que aceptar por la fe, y el viejo hombre allí es Adán. Y nosotros no estábamos ahí en el Calvario cuando Cristo murió y nosotros morimos con él. Pero como Dios lo dijo, este texto lo dice, es así, y lo sabemos por medio de la experiencia de la fe. Y saber esto va a afectar nuestro comportamiento diario. Si mi amigo Adán fue crucificado, el viejo hombre ha sido crucificado. Ahora, crucifixión no significa destrucción o erradicación. De ser así, la persona hubiera sido destruida por completo. Cristo fue crucificado, pero no fue destruido. Creo que se trata de una crucifixión legal que le quita al viejo hombre todo derecho de dominar, sea la mente del creyente o el cuerpo del creyente. Y esta acción legal fue llevada a cabo por Dios en el Calvario, cuando pronunció juicio sobre el pecado. Sabiendo que este es el primer paso para la victoria sobre el pecado, y sabemos que no es por medio de el razonamiento, sino por la revelación bíblica. Muchas personas han tropezado en la simpleza del plan de Dios para llevar una vida de victoria sobre el pecado. Sé que algunos creyentes, tanto hombres como mujeres, han llegado al borde de una crisis nerviosa al buscar fervientemente, pero sin éxito, esta experiencia. Ellos no sabían que el viejo hombre ya ha sido crucificado en el Calvario. Algunos han ido de conferencia en conferencia, reunión en reunión, esperando que alguien les dijese cómo crucificar el viejo hombre. Una señora que Lehman Strauss conoció muchos años atrás en Filadelfia, pasaba 5 horas diarias orando, leyendo, buscando, esperando en Dios para poder descubrir el secreto de cómo crucificar al viejo hombre. Mi amigo, de ese modo usted puede terminar en una institución para cuidados mentales, en una institución para cuidados de enfermos mentales. Sería interesante saber a cuántas personas el diablo engañó con esto para llevarlas a un estado mental así, tratando de hacer algo que ningún hombre puede hacer. Mis amigos, ni ustedes ni yo podemos crucificar al viejo hombre. ¿Por qué? Primero, porque no podemos. Y segundo, porque el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y luego leemos allí en Gálatas 2:20 que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y leemos en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Terminando nuestro espacio radial, permítame hacerle una pregunta. ¿Su experiencia de fe está de acuerdo con esta declaración doctrinal? Debería estarlo. Puede que no la comprenda, pero la Biblia lo dice, así que debemos aceptarla. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y surge inmediatamente la pregunta, ¿a qué se refiere con esto de cuerpo de pecado? Es muy importante comprender eso, pero el tiempo nos obliga a considerar la respuesta en nuestro próximo programa, en nuestro próximo espacio de estudio bíblico radial. Se nos terminó el tiempo por hoy, así que espero que el estudio de hoy haya sido de beneficio. No es fácil interpretar todo esto. Repase la lectura en su casa. Romanos 6 es un desarrollo doctrinal clave para la vida práctica del cristiano. Dios mediante, entonces, vamos a continuar en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.